Cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer libres. Ya nos hizo libres, pero Él es el que va a empezar a libertarnos allá en nuestro interior. Entonces, hemos hablado de la libertad de Cristo, la libertad que ya tenemos, la libertad que recibimos por gracia, que recibimos por fe, pero es necesario comenzar a ser libres de todas esas cosas que nos están como dando una carga en nuestro interior. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, porque es necesario conocer el poder de Dios para romper las cadenas. Ya hemos sido libres, ya Jesús lo hizo, pero necesitamos conocer el poder de Dios para poder ser completamente libres. ¿Y en dónde está el poder de Dios? El poder de Dios no está en mi cuerpo físico. El poder de Dios no está en mi conocimiento intelectual. El poder de Dios está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios en su amor y su misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros cuando decidimos recibirlo a Él, aceptarlo y seguirlo a Él. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ese poder para quitar esas cadenas. Entonces vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el Espíritu Santo se puede apagar, según este versículo. Y quiero que tengan la imagen de una llama. El Espíritu Santo es la llama que nos enciende en nuestro interior, que nos da la luz. Entonces, ¿qué pasa con la llama cuando se apaga? Si ustedes tienen una fogata, ¿qué pasa cuando se apaga? Deja de dar calor, deja de dar fuerza si quiere consumir algo, deja de alumbrar si estamos en la oscuridad. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evitar apagarlo. No apaguéis. Dice, no lo apaguen. ¿Cómo más podríamos apagarlo o detenerlo? Pues no permitirlo. Si el Espíritu Santo quiere orar en nosotros, pero yo no lo permito, pues poco a poco se va a ir apagando. Él quiere moverse en nosotros. Él quiere ayudarnos. Él quiere limpiarnos. Él quiere transformarnos. Necesitamos permitir que Él obre. No resistirlo, como cuando resistieron al Espíritu Santo y apedrearon a Esteban. Por eso fue que lo apedrearon, porque resistieron el Espíritu Santo. Entonces, cualquier creyente que ha aceptado a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere obrar y quiere dar poder a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos completamente libres. Además de ser completamente libres, pues vamos a ser bendecidos. Y además de ser bendecidos, pues vamos a ser usados por Dios. Efesios 5, 18. Vemos acá algo también que nos dice el apóstol Pablo, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, Pablo hace una comparación entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. Uno de los pecados de esa época visible era la embriaguez. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una persona cuando se embriaga? Lo demuestra, ¿cierto? Pierde
el conocimiento, pierde como lo que debe de hacer. A veces es controlado y hace lo que no quiere hacer, ¿cierto? Entonces hace esa comparación. ¿Qué pasa cuando hay una borrachera? Pues hay consecuencias. La persona puede hacer actos que no van conforme a lo que debería ser una persona, más aún si es creyente. Puede lastimar a alguien, puede gastar su dinero, puede generar un problema físico, enfermedad. Sí, hay personas que se enferman del hígado, ¿cierto? Puede dañar su economía también. Porque si se convierte en adicción, pues todo el dinero que gana lo va a invertir en alcohol, en fiesta. Entonces andará en ruina. Pero ¿qué sería lo contrario? Si nosotros, o si una persona que tiene ese tipo de adicción, el alcohol, la borrachera, lo cambia por la llenura del Espíritu Santo, pues ¿qué va a pasar con las consecuencias? Las consecuencias van a ser buenas. La borrachera lo puede llevar a la muerte. De pronto se mete en una pelea, en un problema y se murió. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si busca el Espíritu Santo? Busca la llenura del Espíritu Santo. O podríamos decirlo así, parafraseado, busca embriagarse del Espíritu Santo. Pues ¿qué sería lo contrario? Pues embriagarme del Espíritu Santo. No me voy a llenar de alcohol, no me voy a llenar de vino, me voy a llenar del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Pues que va a haber vida, ya no va a desvariar, ya no va a alucinar, ya no va a perder el conocimiento, sino todo lo contrario, se va a llenar de cosas buenas, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios. Nosotros somos seres que caminamos en lo natural y que de pronto nos dejamos llevar por las cosas naturales, por lo que podemos ver, por lo que le agrada a la carne, pero Dios quiere que nosotros comencemos a entender lo espiritual y nos dejemos llevar por lo que es sobrenatural. Y lo sobrenatural, que es bueno, pues es el conocimiento de Dios, el conocimiento del Espíritu Santo, llenarnos de Él, vivir en el Espíritu. Entonces, si nosotros podemos llenarnos, llegará el momento en que podremos pasar muchos obstáculos por medio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por medio de la llenura del Espíritu Santo. Amén. De esa manera venceremos a la carne. Y de esa manera pues vamos a estar preparados cuando venga el Señor por nosotros el día del arrebatamiento. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El problema de los Gálatas es que ellos habían sido libres en Cristo Jesús, habiendo conocido la crucifixión, la resurrección, habían sido libres, pero se devolvieron a las obras de la ley. Querían guardar la ley de Moisés, querían hacer obras para ser salvos. Es lo mismo que podría pasar con algunos creyentes que ya han sido libres, pero quieren volver a la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces, por la fe en Cristo, ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros. La persona que necesita el alcohol o que necesita cualquier otra droga, en verdad lo que necesita es al Espíritu Santo para poder vencer eso. No lo va a poder vencer de otra forma. Bueno, sí, con mucha fuerza de voluntad, pero es mucho más difícil y se convierte en una obra. Es más fácil dejar obrar al Espíritu Santo. Y pueden haber otro tipo de adicciones que
estén controlando la vida del creyente. Como por ejemplo los chismes. Hay personas que son adictas al chisme, que no se pueden quedar callados, que no pueden controlar su lengua y terminan pecando, porque terminan hablando mal de otras personas o terminan lastimando a otras personas. Por ejemplo, la pornografía también. Hay personas que viven atadas a esto. El Espíritu Santo quiere liberar. O algunos a los videojuegos, que todo el tiempo quieren estar jugando, o todo el tiempo quieren estar en Netflix, viendo series de televisión, o todo el tiempo quieren estar viendo redes sociales. Todas esas cosas se pueden convertir en adicciones. Incluso algunos se pueden volver adictos al trabajo. Y trabajan porque necesitan dinero. Entonces, no solo es al trabajo, sino que es al dinero. Tal vez sea un poco de codicia. Todo eso lo va a ir mostrando el Señor. En qué tenemos que trabajar, en qué área. Y Él quiere liberarnos. Entonces, tal vez estas personas están buscando algo en el lugar equivocado. Tal vez la persona que toma es porque quiere salir de sus pensamientos que lo ponen triste, o tal vez piensa que es una manera de divertirse. Ese es el engaño. Un desamor. No hay diversión, sí, un despecho. Entonces no funciona para quitarse el dolor. No hay alegría, no va a haber gozo. Nosotros, ahora que somos creyentes, pues sabemos que el único que puede dar gozo, paz, tranquilidad es Jesucristo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, con Él vamos a encontrar lo que estamos buscando. Ahora, no piense que usted, por no ser santo o por haber pecado, no tiene derecho a recibir de Dios, a recibir del Espíritu Santo. Cuando creímos en Jesús, ya está Él con nosotros. ¿Qué quiere Satanás? Satanás quiere que nosotros nos apartemos de Dios, hacernos ver como lo más sucio de este mundo para que no vengamos a la iglesia, por ejemplo, para que no entremos en oración, para que no leamos la palabra. Y vamos a leer y nos pone cualquier cosa para que nos distraigamos. Entonces podríamos estar batallando con algún pecado o con ideas pecaminosas, pero nunca piense que Dios no lo quiere a usted. Él siempre tiene los brazos abiertos. Todo lo contrario, si he pecado y si tengo pensamientos pecaminosos, lo que tengo que hacer inmediatamente es ir a buscar a Dios, ir a la iglesia. No dejar de hacerlo porque me considere sucio o pecador. De pronto hemos entendido también todo lo que ha hecho el Señor. Entendimos que nos ha salvado, que nos ha hecho libres, que tenemos el Espíritu Santo, pero tal vez solo quedó en el conocimiento intelectual. Y el conocimiento intelectual no nos va a salvar. El conocimiento intelectual no me va a liberar del pecado. Una cosa es saberlo, otra cosa es vivirlo, ponerlo por obra. Que no sea solo un concepto teórico, sino que sea una práctica diaria en nuestras vidas, en nuestra mente. Y esto debería cambiar nuestras decisiones, nuestra manera de vivir. Entonces el borracho ya dejará de ser borracho. El mujeriego dejará de ser mujeriego. Y así sucesivamente con cada pecado que pueda tener. Por ejemplo, las personas saben que la infidelidad no está bien, que hace mucho daño a las personas. Y Dios advierte sobre esto, se ha escuchado de esto, hay predicaciones sobre esto, se tiene un conocimiento sobre esto, pero tal vez no es una verdad. Y no solamente el acto sexual es infidelidad. Es infidelidad cuando yo solamente ya lo pensé o lo deseé en mi corazón, cuando deseé a una persona. Entonces, yo lo puedo saber, yo lo puedo entender, yo puedo haber escuchado muchas predicaciones de eso, pero si no es una verdad para mí, no va a pasar nada. Si no hay revelación de esto en mi vida, en mi corazón, no va a pasar nada. Entonces, la idea es que lo entendamos,
que quede totalmente claro para nosotros hasta que transforme nuestra manera de vivir. Es por un bien para nosotros, es lo que Dios quiere. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas. El pecado que nosotros cometemos, ¿dónde está? En el alma, en el corazón, en nuestra propia concupiscencia, allá en los deseos más profundos. ¿Qué fue lo que ha sido santificado? El Espíritu. O sea, el espíritu humano ha sido santificado por el Espíritu Santo. Pero para que mi alma sea santificada, o se vaya perfeccionando, o vaya venciendo el pecado, mi alma necesita ser purificada. ¿Con qué? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. El Espíritu Santo, que ya mora dentro de nosotros, Él es el que nos va a mostrar la verdad. Y nosotros comenzaremos a obedecer esa verdad. Yo recibo revelación de la verdad. Entonces, yo no sabía que codiciar a la vecina era pecado. El Espíritu Santo ya me dijo que codiciar a la vecina era pecado. Es una verdad porque lo dice Dios. El Espíritu me va a convencer de que yo debo dejar de hacer eso para poder limpiar mi alma, ¿sí? Entonces es como cuando yo tengo algo sucio en mi casa que yo sé que tengo que limpiar. Pues, ¿qué debemos hacer? Limpiarlo, porque queremos nuestra casa limpia. Eso es lo que pasa con el pecado. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. O sea, de esta manera, si a alguien le cuesta amar a su vecino, a su vecina o a su hermano, pues lo va a poder amar con el amor de Cristo. Eso es lo que hace Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que va a purificar nuestras almas? La palabra de Dios. La verdad está en la palabra de Dios. Y poco a poco vamos a comenzar a obedecer con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, para que usted sea santo, usted no necesita hacerse santo usted mismo. Para que usted sea santo, usted necesita permitir que el santo lo santifique. Son dos cosas muy diferentes, porque podríamos caer en el error de los Gálatas, de querer hacer cosas, esforzarme en mis fuerzas, todo porque yo lo hago y dejar a un lado al Espíritu Santo. Pero si yo permito que Él lo haga, ¿qué va a hacer? Me va a limpiar. ¿Cómo voy a permitirlo? Pues si yo tengo o sé que tengo que orar, o el Espíritu Santo me está diciendo, vamos y oramos, entonces yo tengo el tiempo de oración, pero tengo también las redes sociales abiertas. Yo tengo que tomar una decisión. Si yo sé que lo que necesito es ir a orar, pues ¿qué debería hacer? Ir a orar. De esa manera estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mí. Y voy a recibir más revelación, más conocimiento. Será mucho más fácil obedecer. Entonces, a medida que voy dando pasitos de fe y de obediencia, pasitos básicos, pequeños, como esos, como orar o como venir a la iglesia, de esa manera el Espíritu Santo va a comenzar a obrar. La casa no se puede limpiar sola.
Si ustedes tienen su casa, pues ¿quién tiene que barrer? El que mora dentro de la casa. Pero el dueño tiene que dejármelo hacer. Porque ¿qué pasa si yo estoy pagando arriendo y el dueño no me deja hacer eso? No la puedo limpiar, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el dueño de esta casa? Nosotros. Pero el Espíritu Santo está viviendo ahí. Pero yo tengo que dejarlo, que Él me limpie. Entonces, la pregunta es, ¿quiero ser limpio o no? ¿Quiero limpiarme de todas estas cosas o no? Si yo permito que Él me limpie, Él va a actuar, porque lo dice su palabra. Ahora vamos a verlo un poco más profundo. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Recuerden que 10:27. Recuerden que es espiritual. ¿Cómo obra Dios espiritualmente en los cristianos? Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. En estos momentos, Israel está pasando por una situación complicada porque están siendo esclavizados por los asirios, por otro pueblo. Los asirios tipifican el pecado. O sea, si nosotros lo traemos al Nuevo Testamento, estos asirios son el pecado. Nosotros podríamos ser esclavos de un pecado, siendo libres ya. ¿Cierto? Claro. Y la opresión del diablo, a veces, lo que quiere hacer es que nos alejemos del Señor. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel acá. El pueblo de Israel se apartó de Dios, comenzó a adorar dioses falsos, vinieron los asirios y comenzaron a esclavizarlos, comenzaron a oprimirlos, pero el Señor está dando una profecía acá. Dice que en aquel tiempo su carga será quitada y su yugo de tu cerviz. O sea, que el pueblo más adelante iba a ser libertado. ¿Por quién? Por el Mesías, por Jesucristo. De todas maneras, el pueblo es libre. De una manera física, ellos son libres de la cautividad de los asirios y pueden volver a Jerusalén. Ahora, acá Dios coloca un ejemplo con la agricultura. ¿Cómo funciona en la agricultura el yugo? Los dos bueyes tienen un instrumento de madera en la espalda, en el lomo, en los lomos. Y ese yugo se amarra con unas correas para que ellos puedan desde ahí colocar el arado o colocar cargas o colocar carretas para poder llevar peso. De esa manera pueden arrastrar la carga. De esa manera araban la tierra. Ese era el yugo. Y Isaías está diciendo que en algún momento el yugo se pudrirá. Ese yugo va a dejar de servir. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba con los bueyes? Cuando el buey no era alimentado, pues se ponía flaquito y no podía, le costaba arrastrar el yugo. Muchas veces el buey más fuerte arrastraba al más débil. ¿Y qué pasaba con el tiempo? Pues se debilitaba y el buey moría. Pero ¿qué pasaba si el buey se alimentaba bien?
engordaba, se ponía fuerte y al momento de jalar la carga comenzaba a sudar y ese yugo se iba a podrir. Entonces, ¿por qué? Por causa del sudor, de lo que estaba sudando. A pesar de que era una madera fuerte, resistente, el sudor del buey o de los dos bueyes pudrían el yugo. Tenían que cambiarlo. Dejaban de cargar porque si se pudría. Y lo que quiere decir acá Isaías es que la unción, o sea, el Espíritu Santo, el aceite, eso es lo que pudrirá nuestro yugo de esclavitud. La unción es dada por el Espíritu Santo. Nosotros ya hemos sido ungidos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu. La unción viene por el aceite del Espíritu Santo. Tipifica el Espíritu Santo el aceite. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes y los reyes eran ungidos, los llenaban o los untaban con aceite. Entonces derramaban aceite sobre su cabeza y eso simbolizaba que iban a ser sacerdotes que tenían al Espíritu Santo y que iban a ser usados por Dios, los sacerdotes y los reyes. Entonces, para que nosotros podamos vencer el pecado, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos que ese aceite espiritual se derrame por nuestros poros, por nuestra piel, y de esa manera vamos a poder quitar el yugo de la esclavitud del pecado. Entonces, si las dificultades que algunos tienen, si los pecados que algunos tienen, los problemas, la economía, todo eso puede llegar a ser superado por la unción del Espíritu Santo. Porque recibiré absolutamente todo de Dios, mucha sabiduría de Él, cuando tengo la llenura. Entonces podré solucionar mis problemas. Se va a pudrir ese yugo a causa de la unción. Entonces, ¿qué debemos alimentar en base a esto? Para que yo pueda ser ungido, ser lleno del Espíritu Santo. Debo alimentar al Espíritu. Por eso venimos a la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia? A alimentarnos, a recibir lo que no teníamos antes, a recibir más de Dios. Y en este momento estamos recibiendo. Entonces ya sabemos que para vencer un pecado necesito más de Dios, más revelación de Dios, más sabiduría de Él. No piense que Dios no le va a dar. Si yo vengo con la disposición de que voy a recibir algo, seguro que lo voy a recibir. Si yo traigo mi corazón dispuesto, si yo tengo mi corazón dispuesto cuando abro las Escrituras de que Dios me va a hablar, así será. Y si no entiendo, oro a Dios para que Él me ilumine. Entonces, cuando seamos expertos, ya no habrá ninguna carga pesada que me quiera atar, que me quiera amarrar, que me debilite, que no me deje avanzar. Si yo no alimento al espíritu, pues me voy a debilitar. Comenzará a actuar más mi carne. Y al debilitar mi espíritu, pues puedo llegar a morir. Como el buey flaco no soporta tanta carga. Para nosotros, pues podría pasar que no soportamos tanta carga de pecado, tanta esclavitud, tantos problemas y queramos morir. Si yo tengo a Dios, si busco la llenura, pues será lo contrario. Entonces ya no vamos a ser cristianos ordinarios. ¿Cómo es un cristiano ordinario? Pues un cristiano que no está en victoria, un cristiano que vive amargado, un cristiano que vive triste, que no tiene el gozo de Jesucristo por ningún lado. O como dicen por ahí, cristianos de papel. ¿Por qué cristianos de papel? Porque el viento se los lleva de iglesia en iglesia y no crecen, no pasa nada con ellos. ¿Por qué? Falta de revelación. Falta también de entregar a Dios.
ya sabemos entonces cómo hacerlo. Vamos a recibir más de Él, vamos a comprometernos más con Él y vamos a empezar a entregar cada uno de esos pecados y batallar, porque es una batalla en mi interior en donde ¿quién es el dueño del cuerpo? Yo soy el dueño. Yo soy el que le digo a mi cuerpo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo soy el que le digo a mi carne, vamos a ir a la iglesia o vamos a quedarnos durmiendo. Es así. Yo gobierno sobre mi cuerpo porque quiero que Cristo también gobierne ahí. Entonces voy a hacer lo que Dios dice. Y de esa manera comenzamos a obedecer. Y el Espíritu pues comenzará a actuar. Entonces llegará el momento cuando yo le doy más alimento a mi carne espiritual, llegará el momento en que se acabó ese pecado y ni me di cuenta, porque el Espíritu me limpió. Y entonces va a ser más agradable ir a orar, o me voy a gozar más orando que viendo las redes sociales. Amén. Amén. Hechos 3, vamos a ver un ejemplo acá, ejemplo bíblico. Hechos 3, capítulo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Los apóstoles de Jesucristo son un ejemplo claro, porque eran unos antes de que resucitara Jesús, es decir, unos antes sin el Espíritu Santo y otros luego que ya tenían al Espíritu Santo. Versículo 1. Pedro y Juan suben juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Al templo, a orar. Iban. Eso sería fundamental para nosotros los creyentes, ¿cierto? Ir a la iglesia a orar, pues recibimos también, pero venimos también a orar. Orar en la casa, en sus casas. Pedro y Juan sabían que tenían que hacer eso. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué estaba esperando recibir este hombre cojo? Estaba esperando recibir algún tipo de alimento o algún tipo de moneda para poder comprar alimento, algo físico, algo material. Mas Pedro, versículo 6, dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ocurrió el milagro. El cojo que estaba ahí tirado en la puerta de La Hermosa, esperando a que alguien le diera algo, ahora recibe la sanidad en sus pies y tobillos. Versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Un hombre que era cojo de nacimiento, nunca había caminado, quién sabe cuántos años había estado ahí tirado, ahora estaba saltando de la alegría, de la felicidad y alabando a Dios. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro antes? ¿O por qué recordamos a Pedro? Recordamos a Pedro porque negó a Jesucristo, ¿cierto? 3 veces. Recordamos a Pedro también porque fue Jesucristo el que le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro fue el que dudó
allá en la barca y se hundió. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe. Pedro era el que le tenía un poquito de envidia a Juan. Este era Pedro, pero ahora este Pedro es diferente. El Pedro que se escondió, el que negó a Jesús, ahora hizo un milagro, ahora está siendo usado por Dios. Ahora va a tener que hablar de parte de Dios por lo que ocurrió con este hombre. Versículo 11. Pedro acá ya es lleno del Espíritu Santo. El Pedro que negó a Jesús, acá ya es lleno del Espíritu Santo, ya tiene al Espíritu Santo y ha recibido la llenura, y por eso Dios lo pudo usar para recibir el milagro. Pero va a pasar algo más acá. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Toda la gloria para Dios. Ellos están diciendo aquí que es por el poder de Dios que han podido sanar a este hombre. Es por el poder de Dios que nosotros vamos a poder sanar nuestro corazón, que nosotros vamos a poder limpiarnos del pecado. Es por el poder de Dios. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora se está poniendo un poquito más pesado Pedro. O sea, el Pedro que huía, el que se escondió, el que negó a Jesús, ahora les está diciendo: este hombre ha sido sano por Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes mataron. Les está diciendo la verdad. Ustedes mataron al Mesías. Y recuerden que Pedro acá está siendo usado por el Espíritu Santo. Está hablando de parte de Dios. Podemos decir, es Dios mismo hablando, porque está lleno. O sea, acá en este momento no hay nada de carne en Pedro. Acaba de hacer un milagro. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. ¿Lo recuerdan? A Barrabás. Cambiaron al homicida y nosotros nos hacemos responsables de la muerte de este hombre y se echaron una maldición por crucificar a Jesús. Por eso el pueblo judío le pasan tantas cosas. Por haber entregado, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces piensen en la reacción de las personas que estaban ahí al ver a este hombre. Dice que se asombraron, ¿sí? Pero que también tuvieron cierto temor. Es imposible que una persona coja de nacimiento pueda llegar a caminar. Pero algo hizo Pedro y Juan. Algo hicieron estos dos. Y ellos comienzan a usar esto para mostrar a Jesucristo. Empiezan a dar testimonio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. En algún momento, después de ser llenos, después de habernos quitado toda carga, debemos llegar a dar un buen testimonio de Jesucristo. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Arrepentirse, dejar de hacer lo que antes hacíamos. Convertirnos es hacer lo que Jesús quiere que hagamos. Convertirnos a Él, ser cristianos, seguidores de Cristo. Para que sean borrados vuestros pecados. Jesús los borró con su sangre. Pero yo necesito aplicarme la sangre, ¿cierto? O sea, creer. Ahora yo ya creí. Entonces ya fueron borrados los pecados. Sigo pecando porque mi carne es humana y se equivoca. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Recuerdan el versículo que dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar? Y acá Pedro está diciendo, van a venir tiempos de refrigerio, va a haber un alivio, va a haber descanso, va a haber paz, porque Jesús es el que carga todo eso. ¿Han escuchado personas que dicen, ay, es que estoy cargado, o estoy cargado con esta situación? Tengo un peso que no me deja avanzar. Pues hay que dárselo a Jesús para que Él me libere, para que Él lo cargue. Vengan tiempos de refrigerio. Nosotros estamos en esos tiempos de refrigerio, pero tenemos que entenderlo, recibir esa revelación de que ya estamos en tiempos de refrigerio. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces acá Pedro está predicando como nunca antes predicó. Nunca Pedro habló así de Jesús. Nunca Pedro había hablado así de los profetas de Dios. Y tal vez incluso ni siquiera Pedro había entendido la profecía hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Levantará profeta refiriéndose a Jesucristo. O sea, Pedro está explicando el Antiguo Testamento que estos judíos ya entienden, conocen, sabían quién era Moisés, sabían que Moisés estaba hablando de un profeta, Mesías, Salvador. Entonces Pedro está explicando que este Salvador, libertador, es Jesucristo. Versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Quien no escucha el Evangelio de Jesucristo, pues no tendrá salvación. No tendrá parte con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, con el reino de Dios. Predicamos el Evangelio de Jesucristo para que toda criatura escuche el mensaje, pero cada criatura debe decidir si lo acepta o no, si quiere estar en el reino de los cielos. Versículo 24, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea que se cumplió la profecía del Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús. 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En la simiente de Abraham, ellos conocían la profecía que se le había dado de Abraham. Serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la bendición está disponible
para todas las familias de la tierra. La bendición está disponible para nosotros que ya hemos recibido de Dios. La bendición de la vida eterna, la bendición de una vida llena del Espíritu Santo, la bendición de recibir sabiduría de parte de Dios y de recibir muchas cosas de parte de Dios. 26. A vosotros primeramente, judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este Pedro tal vez tenía las mismas dificultades que nosotros. Este Pedro tenía un mismo cuerpo y carne igual que nosotros, pero ahora es un hombre lleno del Espíritu Santo, ahora fue usado por Dios y ahora predicó a muchos de los que estaban aquí. Y se convierten 3.000 personas. Después de este sermón, se convierten 3.000 personas. Luego, en el capítulo 4, se convierten 5.000 personas. 2 predicaciones. ¿Sí? Este mismo hombre pecador, este mismo hombre que negó a Jesús y este mismo hombre que se equivocó en varias ocasiones. Ese era el ejemplo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder ser similar a Pedro? Para que dejemos de equivocarnos tanto y para poder ser usados por Dios, pues la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos buscar esa llenura. Permítame buscar Pura, arequipe, chocolate, fresa, guanábana, maracuyá, brownie y ron con pasas y muchos sabores más. Piña, pura, arequipe, chocolate, fresa, guanábana, maracuyá, brownie y ron con pasas y muchos sabores más. Miremos capítulo 4, versículo 5. Aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí están los religiosos del pueblo, los fariseos y los gobernantes. ¿Qué quieren hacer ellos? Pues a ellos todavía no lo pueden entender, no pueden comprender cómo es que estos dos hombres pudieron haber hecho tal milagro. Y Pedro les va a comenzar a predicar. Lleno del Espíritu Santo les dijo, versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por la potestad que Dios le ha dado, por la autoridad que Dios le dio a Pedro, que Jesucristo le dio, porque Él les dio potestad y autoridad a ellos y a nosotros también. Toda potestad es dada para ustedes, para que vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, a todas las naciones. Y eso es lo que está haciendo Pedro acá.
Entonces, habla con autoridad, habla con poder, habla con denuedo, no tiene temor. No tiene temor a que de pronto los azoten ahí, a que los apedreen, aún incluso no tienen temor de perder la vida. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Un Pedro totalmente diferente. Un Pedro cambiado después de la resurrección de Jesús. Ahora predica con valentía, con elocuencia, con poder del Espíritu Santo, poder de transformación, con convicción en lo que había creído. Entonces, en base a todo lo que hemos visto, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la revelación por medio de su palabra. Tenemos también la iluminación del Espíritu Santo. O sea, Él nos va a iluminar para que nosotros dejemos de ser lo que éramos antes. Para que nosotros, por medio de esa llenura, podamos vencer el pecado. Entonces, cada vez que a usted le den ganas de pecar, acuérdese de Pedro y de la llenura del Espíritu Santo. Porque el pecado esclaviza. Por eso cada vez que pecamos nos sentimos mal. Porque sabemos que no estuvo bien y sabemos que no le agrada a Dios. Entonces, ¿cuál es la forma? Contrarrestar. Ir a buscar a Dios. Ir a buscar esa llenura. Y de esa manera podremos vencer. Con el poder de Dios. Así lo haremos. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Amado Dios, Padre Todopoderoso Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Santo Espíritu y por todo lo que has decidido hacer. Tú decidiste hacerlo así, tú decidiste que fuera totalmente toda tu obra, Señor. Tú decidiste que querías limpiarnos desde adentro hacia afuera. Tú decidiste que yo no hiciera nada, que tú lo hicieras todo. Tú decidiste que yo solamente tenía que creer en ti, confiar en ti y creer en que tú lo vas a hacer porque tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Dios bueno y verdadero, tú eres el que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Gracias por eso, Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús acá a este mundo. Gracias por habernos dado lo más precioso para nosotros, que es el Espíritu Santo. Y permítenos, por favor, tener la revelación para vencer todas las cargas, todos nuestros pecados. Permítenos, por favor, poder ser obedientes. Oh Jesús, has sido tan bueno con nosotros. Queremos seguirte, queremos obedecerte, queremos agradarte. Queremos recibir más de ti. Danos de tu llenura, Dios. Danos de tu Santo Espíritu. Llénanos cada día más y que podamos ser usados por ti, así como usaste a Pedro, así como transformaste su corazón, así como se manifestó tu presencia y su poder, tu poder en la vida de él y en la vida de Juan. Ayúdanos, Dios, y que esta palabra quede atada en nuestros corazones, que no la olvidemos, que podamos ponerla por obra, que podamos cada vez buscarte más y cada vez alejarnos de esas cosas malas que nos acechan, que nos atormentan. Danos todo poder y sabiduría para vencer el pecado, para vencer los pecados, para quitar toda carga, para quitar todo sufrimiento. Creemos en que tú lo puedes hacer, Dios, y queremos recibir más para poder hacerlo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo seguirás haciendo. Y confiamos en eso y creemos en ti. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a alabar al Señor, porque Él es bueno. Recuerden que quiere limpiarnos porque quiere lo mejor para nosotros. De pronto a usted todavía le parece placentero el pecado, pero si es pecado, le va a hacer daño. Por eso Dios quiere liberarnos. No quiero que se sientan culpables ni juzgados. Quiero que sean libres por lo que Dios ha hecho en las vidas de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere.
que seamos completamente libres. Entonces, si queremos ser libres, necesitamos más de Él. Esa es la solución. O sea, presencia y llenura para quitar cargas y pecados, para erradicar.